En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a nosotros y les a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lección número 9. El sacramento de la confirmación, en su primera parte. ¿Qué es lo que vamos a ver acá en esta primera parte del sacramento de la confirmación? La naturaleza de la confirmación, la forma de la confirmación, y vamos a procurar ir conociendo profundamente quién es el ministro de la confirmación y cómo también podemos ir aproximándonos al fondo de lo que significa y lo que realiza la confirmación. Primero, vamos a decir que la confirmación es el sacramento con el cual, por la unción del crisma y la imposición de las manos, bajo ciertas formas de palabras, se confiere el Espíritu Santo para robustecer la fe recibida en el bautismo. Según la definición del Código de Derecho Canónico, en el Canon 879 nos va a decir lo siguiente: el sacramento de la confirmación, que imprime carácter y por el que los bautizados, avanzando por el camino de la iniciación cristiana, quedan enriquecidos con el don del Espíritu Santo y vinculados más perfectamente a la Iglesia, los fortalece y obliga con mayor fuerza a que de palabra y obra sean testigos de Cristo y propaguen y defiendan la fe. ¿Qué dice el Código de Derecho Canónico? Que el sacramento de la confirmación nos da un avance más en nuestra vida de fe, nos vincula más perfectamente con el Espíritu Santo y nos da una fuerza que nos fortalece primero y que luego nos obliga a ser testigos de Cristo, a propagar y a defender la fe de la Iglesia Católica que hemos recibido. El sacramento de la confirmación entonces nos da ese pulso extra que necesitamos para que el Espíritu Santo obre con más fuerza en nosotros. El sacramento de la confirmación es donde el Espíritu Santo se desarrollará en plenitud en nuestra vida, porque el Espíritu Santo ya lo hemos recibido desde el bautismo, al momento de ser bautizados, pero está como que reservado porque no tenemos la fuerza, estamos chiquitos, estamos pequeños, nos cuesta tener el valor, la voluntad, el deseo, la gana de servir a Dios. El sacramento de la confirmación nos da ese impulso extra que nos vincula directamente con el Espíritu Santo y nos fortalece nuestra fe para hacernos testigos de Cristo y poder difundir y defender la fe católica ante un mundo que ya no cree casi en Dios. La confirmación entonces es un complemento del bautismo, con el cual por los abundantes dones del Espíritu Santo se aumentan y se perfecciona la vida sobrenatural infundida en el bautismo. Por eso, en los primeros siglos de la Iglesia, simultáneamente con el bautismo se confería también la confirmación. Por eso, antes hay muchos de nosotros que al instante en que fueron bautizados, fueron confirmados, porque era un complemento del Espíritu, para que tengan, digámoslo así, el Espíritu Santo completo. Aunque sabemos que desde el bautismo ya está el Espíritu Santo con nosotros. Pero la fuerza y el valor, ese aumento de fe y de vida sobrenatural, nos lo da el sacramento de la confirmación. Y como no sabían si los niños iban a llegar a ser grandes, de un solo les daban el sacramento de la confirmación. Por eso, sobre el tiempo de su institución, a qué edad debe de recibirse el sacramento de la confirmación, algunos teólogos como Duns Scoto enseñan que la confirmación fue instituida por Cristo el Señor después de su resurrección, cuando concedió a los apóstoles la plenitud de la potestad episcopal con aquellas palabras: así como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. En San Juan, capítulo 20, del 21 al 22. Duns Scoto entonces enseña eso, que el sacramento de la confirmación fue instituido precisamente ese día en el que Cristo le da a los apóstoles el don del Espíritu Santo y le dicen: reciban el Espíritu Santo.
Así como el Padre me envía a mí, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. Esa plenitud del Espíritu Santo, entonces, según Don Scoto, es el momento en el que Cristo les dice vayan y hagan y celebren la confirmación con todos. Pero otros teólogos opinan que este sacramento fue instituido en la última cena, cuando el Señor expresó a los apóstoles su amplio discurso de San Juan capítulo 14 y capítulo 17, de que enviaría el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre otros fieles y que serían testigos en toda Jerusalén, en Samaria, en Galilea, hasta los confines de la tierra. De aquí entonces nace el problema de la tercera opinión, la cual defiende que la institución de este sacramento ha sido hecha en la última cena y que fue completada después en la resurrección cuando, según Don Scoto, Jesús a los apóstoles les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces, no hay una certeza entre los teólogos católicos del instante en el que Jesús instituye la confirmación y la administra a sus apóstoles. Pero sí hay una certeza de que el sacramento de la confirmación es instituido por Cristo. Y eso es lo que nos importa y es lo que nos interesa. Que sea instituido por Cristo y que sea mandado por Dios a celebrarse y a transmitirse de generación en generación. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la confirmación? Efectos del sacramento. Los efectos de este sacramento son, primero, el aumento de la gracia santificante, de las virtudes y de los dones del Espíritu Santo. Porque siendo sacramentos de vivo, supone ya la gracia primera. ¿Esto qué significa? Ya hemos recibido la gracia santificante desde el sacramento del bautismo y vamos haciéndonos cada vez más santos cuando nos confesamos, cuando comulgamos. Entonces el sacramento de la confirmación nos hace eso, nos aumenta la gracia santificante que ya hemos recibido y que nos permite hacernos santos día con día. Segundo, la gracia sacramental, o sea, el derecho o especiales gracias actuales con las cuales la fe recibida en el bautismo puede luchar y ser guardada invictamente contra las tentaciones internas y externas. La gracia sacramental es aquella que me da la fuerza, la armadura de Dios para poder resistir los ataques del enemigo y poder salir victorioso contra tantas tentaciones internas y externas. Y en tercer lugar, me imprime carácter, con el cual el hombre bautizado se constituye en soldado de Cristo, sumo jefe en la lucha contra los enemigos de la salvación, y de aquí procede la norma de no repetir este sacramento ni válida ni lícitamente. O sea, como ya estoy marcado con el sello de Dios, no me pueden volver a marcar, por eso no puedo volver a recibir este sacramento, ni válidamente ni lícitamente, ninguna de las dos formas. No se puede y no se puede, porque ya estoy marcado con el sello de Dios a través de este sacramento. Ahora, según el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 1302 al 1305, los efectos son: la efusión especial del Espíritu Santo como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. O sea que nosotros recibimos también el don del Espíritu Santo de la misma manera que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés. Segundo, la confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. O sea, me hace crecer cada día más a la gracia que nos dio el sacramento del bautismo. Tercero, nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, o sea, Padre, que nos hace decir papá a Dios, digámoslo así. Cuarto, nos une más firmemente a Cristo, nos une, nos injerta cada vez más a Él. Quinto, aumenta a nosotros los dones del Espíritu Santo que ya hemos recibido y que ahora tendremos en perfección. Sexto, hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Como somos miembros activos de la Iglesia y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, nosotros pasamos a ser más perfectamente miembros de Cristo. Y séptimo, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo. Entonces, si vemos todos los efectos que tenemos, los fieles quedan consagrados para el apostolado y para la acción católica, o sea, para el servicio, para ir a trabajar en nombre de la Iglesia Católica, para ir a defender la Iglesia Católica, para ir a promocionar la fe católica, para ir a regar la Iglesia Católica, como Jesús dijo, hasta los confines de la tierra. Y esa gracia nos la concede el sacramento de la confirmación. En los primeros tiempos de la Iglesia, el sacramento de la confirmación produjo efectos plenamente extraordinarios, a saber, gracias gratis, datas,
o sea, carismas, sobre todo el carisma del don de lenguas. Como estos efectos tendían principalmente a que manifestasen a los infieles al Espíritu Santo vivificado y rigiendo la iglesia, eran necesarios solamente en los comienzos de la iglesia y por eso después cesaron. Hoy en día ya no es tan fácil que alguien que recibió el Espíritu Santo empiece a hablar en lenguas y tener dones, don de profecía, el don de sanación de un solo, no. Durante el tiempo se le irán desarrollando si Dios así lo quiere y si Dios así lo permite. Y si Él ha destinado que así sea, que reciba el don de lenguas o el don de sanación o el don de profecía o cualquier otro. Pero antes, a la iglesia primitiva era necesario porque había muchos paganos que decían, bueno, ¿y por qué le echan aceite en la cabeza y por qué le soplan? ¿Qué es lo que hace eso? Inmediatamente empezaron a hablar en lenguas, a profetizar y los decían, ay, yo quiero eso de Dios, yo quiero estar con ese Dios, yo quiero seguir a ese Dios. Entonces el sacramento de la confirmación en los primeros siglos daba todos estos carismas y dones del Espíritu Santo instantáneamente, porque así los demás podían venir, los paganos podían acercarse a Cristo. Hoy, en un mundo que está regado por todos lados el conocimiento de Dios, cualquier gente conoce a Jesús, tal vez no lo conozcan como el verdadero Jesús, pero conocen a Jesús. El Espíritu Santo no siempre va a derramar el don de lenguas al instante, puede ser que lo dé más después y que lo vaya desarrollando más despacio. Pero eso no significa entonces que el Espíritu Santo no sea necesario de recibirlo. Claro que hay necesidad de recibir el sacramento del bautismo, pero hay algo que hay que saber distinguir. El bautismo es el único sacramento absolutamente necesario para la salvación. Ojo con eso. La confirmación, pues, es necesaria solo de modo relativo, es decir, que se requiere no absolutamente para salvarse, sino solo para llegar a vivir con plenitud la vida cristiana. El derecho vigente prescribe que todos los fieles la obligación tienen de confirmarse en el tiempo oportuno, por lo que si se dejara de recibir por menosprecio o negligencia se pecaría gravemente. O sea, el sacramento del bautismo es el único que es necesario para la salvación. El sacramento de la confirmación no es necesario para la salvación, pero sí es necesario para vivir plenamente mi vida cristiana. Aquí hay que tenerlo bien claro. Si yo estoy chiquito y no me pudieron dar el sacramento de la confirmación, pero tengo el sacramento del bautismo, tengo la salvación garantizada. Pero si yo he recibido la confirmación y no llevo una vida plena cristiana, tampoco tengo la salvación garantizada. Por eso, el Código de Derecho Canónico, en el Canon 890 dice, los fieles están obligados a recibir este sacramento en el tiempo oportuno. Los padres y los pastores de almas, sobre todo los párrocos, procuren que los fieles sean bien preparados para recibirlo y que lo reciban en el tiempo oportuno. Y el Concilio de Constanza dice lo siguiente, asimismo, si cree que peca mortalmente el cristiano que rechaza la recepción de los sacramentos de la confirmación o de la extrema unción o de la solemnización del matrimonio. ¿Qué significa? Si yo rechazo conscientemente el sacramento de la confirmación, pudiendo haberlo recibido, peco gravemente. Porque no es necesario para la salvación, pero si yo puedo recibirlo, tengo que recibirlo. Porque me va a dar la gracia, me va a dar la fuerza necesaria para ser un mejor cristiano y un mejor discípulo de Cristo durante toda mi vida terrenal. Y por eso estoy obligado a recibirlo, aunque no sea necesario para la salvación, pero sí para llevar una vida buena y una vida llena del Espíritu Santo, mientras esté yo en este mundo todavía. Ahora, ¿cuál es la materia y la forma de la confirmación? Hay dos, la materia remota y la materia próxima. Veamos la materia remota. La materia remota válida para la confirmación es el crisma bendecido por el obispo con una bendición especial, según lo dice el Canon 880 del Código de Derecho Canónico. Este crisma es una mezcla de aceite y bálsamo. Para el valor del sacramento se requiere ciertamente aceite de oliva, porque solo este es y se llama simplemente aceite, y el bálsamo debe ser mezclado al aceite por obligación de precepto. Que también sea necesario el bálsamo por necesidad de sacramento, eso no se puede demostrar. Lo cierto es que el crisma es una mezcla entre aceite de oliva y bálsamo. Que solo hay aceite de oliva, sí puede ser,
pero el bálsamo es una necesidad de precepto que esté mezclado para que tenga ese olor especial. Lo que sí es cierto es que el bálsamo, por necesidad de sacramento, debe de estar ahí. Debe de mezclarse con el aceite para poder recibir las gracias de Dios, para poder estar en unidad con Dios. O sea, el sacramento de la confirmación, la materia remota es el crisma, el santo crisma, que se consagra en el jueves santo de la Cena del Señor. El bálsamo debe ser administrado por necesidad de precepto y no por necesidad de sacramento, pues en los primeros siglos de la Iglesia el aceite se decía crisma consagrado con la bendición especial de la confirmación. Además, antes del siglo V no se encuentra ningún documento por el cual conste que el bálsamo fue mezclado con el óleo o con el aceite de la confirmación. Por fin, a la cuestión que si debe repetirse la confirmación administrada sin el bálsamo, el Papa Inocencio III respondió que nada se debía de repetir. O sea, con tal esté el aceite, con eso es suficiente, aunque no tenga bálsamo. Pero lo ideal, por cosa de precepto, porque así lo manda la Iglesia, es que le echen bálsamo, para que tenga ese olor a Cristo, ese olor al buen pastor. Nada importa si se mezcla un bálsamo de esta o de aquella clase o región, pero se debe mezclar en tanta cantidad que el aceite esparza olor de bálsamo. Pero no es necesario que se mezcle en todas las partes del óleo. Lo importante es que le dé ese olor especial al crisma de la salvación. Para el valor del sacramento, cuando éste sea conferido por un presbítero, es necesario el bálsamo consagrado por el obispo. O sea, no puede el presbítero consagrar uno, tiene que ir a traer el que el obispo ha consagrado. Y para que exista materia ciertamente válida, el crisma bendecido debe serlo por una bendición especial del crisma, con la cual se constituye la materia de este sacramento. Otro óleo bendecido por el obispo es materia dudosa del sacramento de la confirmación. Por ejemplo, que le pongan el óleo de los enfermos en lugar del óleo del santo crisma. Entonces, sí es válido, pero es dudoso. Hay que ver por qué lo usaron. O sea, por qué no usaron el crisma que tenían que usar, sino que usaron el de los enfermos. Entonces, hay que hacer análisis, pero por eso dice, es dudoso la administración del sacramento. Ahora bien, 3 óleos distintos son bendecidos por el obispo en la Cena del Señor, cada uno por especial bendición del pontifical romano. El óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos, o sea, el óleo de la salud, y el santo crisma. El óleo de los enfermos se emplea en la administración de la extrema unción y en la consagración de las campanas para una unción exterior, fuera de la iglesia. El óleo de los catecúmenos se emplea en el bautismo como unción que se realiza antes del bautismo, en la ordenación de los presbíteros y en algunas consagraciones, en cualquier caso especial. Por eso la confirmación administrada con óleo de los catecúmenos o de los enfermos es dudosa, porque no se ha consagrado con la bendición que se prescribe para la bendición del crisma. Para administrar lícitamente la confirmación, el precepto de la Iglesia debe emplearse un crisma reciente, esto es, consagrado el jueves santo último en la conmemoración de la Cena del Señor. Solo donde no puede tenerse crisma nuevo y existe una causa urgente de conferir la confirmación, es lícito usar el crisma viejo. Pero si no hay necesidad porque el crisma nuevo está cerca, porque ya lo traen, esperen el crisma nuevo. No hay necesidad de que, es que no lo encuentro, aunque sea el viejo usemos. Sí se puede, pero no es lo correcto. Lo correcto es usar el crisma último consagrado, o sea, de la Semana Santa que acaba de pasar. Ese crisma es el que se debe usar durante todo el año hasta que llegue una nueva Semana Santa y se consagre un nuevo crisma de la salvación. Ahora, hablemos de la materia próxima. Materia próxima es la unción de confirmar en la frente a manera de cruz inmediatamente aplicada por la imposición de las manos. Ambas acciones, la unción y la imposición de las manos, los teólogos lo llaman a veces con el nombre de crismación, pero de ordinario con ese nombre solamente designan la unción que se le da con el santo crisma. Que la unción del crisma es necesaria para el valor del sacramento no se puede dudar.
aunque unos pocos teólogos opinasen antiguamente que solamente la imposición de las manos era suficiente para el valor del sacramento. Sin embargo, por aquello de que el crisma es materia esencial, se exige que la crismación también es necesaria para el valor del sacramento. Esto significa que solo la imposición de las manos no da el efecto completo, sino que necesita que sea ungido con el óleo de la salvación para poder recibir completamente el sacramento de la confirmación. Que la unción debe ser hecha inmediatamente por el ministro, ciertamente es de esencia del sacramento. De lo contrario, faltaría la imposición de las manos, que es esencial, por lo cual es inválida la confirmación con el cual la unción se hiciese mediante un instrumento. Por ejemplo, que un obispo estuviera enfermo y en lugar de usar las manos, agarrara un hisopo y con el hisopo le untaran la cabeza. O sea, ese sacramento no es válido, porque tiene que ser la imposición de las manos y la unción con las manos del señor obispo, no con un instrumento o con un objeto. Que la unción debe ser hecha en la frente, más probablemente e igualmente es necesaria al valor del sacramento, porque la Iglesia siempre consideró la unción de la frente como propia de la confirmación y la unción del vértice de la cabeza como unción propia del bautismo. Por eso es que si la unción se hace en la mejilla o en la boca, la confirmación parece ser válida. Algunos confirman que para el valor de la confirmación debe hacerse una unción a manera de cruz, pero eso no es tanta obligación como tal. Por fin, también tenemos que tener notablemente esto, que distinguir esto, que la unción en la frente se reconoce como el sacramento de la confirmación. Y ya en la coronilla, o sea, en la propia vértice de la cabeza, ya se reconoce como el sacramento del bautismo. Por eso el sacerdote, cuando va a ungir el óleo del crisma a los bautizados, no lo unge en la frente, sino en la cabeza, y le hace 3 cruces en la cabeza para que empiece a formar parte de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. En cambio, la confirmación no es en la cabeza, sino en la frente que se hace la unción. Por fin, también es esencial la imposición de las manos, que se lee fue empleado por los mismos apóstoles para conferir el Espíritu Santo, según el canon 880 y el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19 en el verso 6. Pero la imposición se entiende aquella que se hace ungiendo. Por lo tanto, por lo mismo que el obispo con su mano unge, toca al confirmado y se juzga que así le impone la mano. Hay pues entonces una doble imposición de las manos. Una al principio del rito sagrado, donde el obispo extiende las manos sobre los confirmandos y recita la oración omnipotente. Y 2, la otra que no es distinta de la unción y que es esencial no siendo la primera. Y así como la primera imposición de las manos, así también la bendición que se da al final no se requiere ni por necesidad del sacramento ni por precepto de la Iglesia, pues las palabras del pontífice romano con las cuales los confirmandos son avisados de que no se ausenten antes de la bendición son preceptivas, aunque los confirmandos, en cuanto puedan hacer, deben asistir a la primera imposición de las manos y no deben marcharse antes de recibir la bendición. Sin embargo, esto no es obligatorio. Hay mucha gente que se va de la iglesia sin la bendición final. No es obligatorio que se queden, pero deberían de quedarse para completar el rito que han recibido, para completar el rito que han celebrado. O sea, ya me ungieron, ya me dieron el saludo, ya me dieron la palmadita, ya estuvo, ya se acabó. Sí, ya se acabó, ya tienes el sacramento de la confirmación, pero se hace dentro de la misa. Quédate hasta el final. O sea, si te sales, ya tienes el sacramento. Sí, ya lo tienes, ya se terminó el rito, pero la celebración sigue todavía, entonces espérate hasta el final. Hay algunos que se salen rápido y se van, y ya se acostumbra al final de todos los sacramentos tomarse una foto, ya para la foto no están, y ya no los encuentran por ningún lado. Entonces, no, es mejor esperarse por cuestión de precepto, no por necesidad de sacramento, sino por cuestión de precepto, porque se vea completo el rito que se hace dentro de la Santa Misa. Ahora, sobre la forma del sacramento. La fórmula de la confirmación consiste en estas palabras: yo te signo con el signo de la cruz y te confirmo con el crisma de la salvación, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La expresión yo te signo significa la acción sacramental de signar, significando a la vez el efecto esencial del sacramento, a saber,
que el hombre cristiano se ha hecho soldado de Cristo. Confirma la acción sacramental de ungirle y a la vez denota el efecto igualmente esencial, a saber, una más abundante fortaleza y gracia. Y la palabra te designa al sujeto. Por lo tanto, en la forma de la confirmación no son esenciales las palabras signo o confirmo. Una de ellas es suficiente. La palabra con el signo de la cruz no es necesario pronunciarlo. La palabra con el crisma de la salvación no es necesario pronunciarlo porque ya la fórmula como tal ya está estipulada. O sea, ya lo dijo una vez. No es que lo vuelva a repetir y repetir y repetir un montón de veces, ¿sí? La invocación, pues, de la Santísima Trinidad solo es necesaria con necesidad de precepto. Por lo cual, lo demás, lo importante es que se haga la fórmula completa. O sea, porque hay veces que ya le dieron el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y después de eso dicen, bueno, y dicen, no se oyó, todos repitamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, como que ya hablamos en otros momentos sobre la repetición de los sacramentos. Y a veces no es tan válido porque se le falta el respeto. Que no se oyó, bueno, pero se dijo. O sea, no es que no se dijo, lo que pasa es que no se escuchó porque la gente habla muy despacio. Pero puede faltársele el respeto al sacramento si se le exige a la gente que se vuelva a repetir solo porque soy escrupuloso o porque yo creo que no respondieron bien. Complicado eso, es mejor que se diga la frase completa y escuchen ustedes a los obispos, ciertamente siempre la dicen completamente. Ahora, hablemos de los ritos previos. A partir del siglo III se desarrollaron los ritos de la iniciación bautismal. En torno al rito del agua aparece poco a poco ritos previos como la imposición de las manos, la unción con el óleo, la señal de la cruz, el soplo del ministro sobre el futuro bautizado, etc. Y ritos de prolongación, que repiten en parte los precedentes, como imposición de las manos, unción de la señal de la cruz, etc. Los ritos que prolongan el rito del agua no añaden nada verdaderamente nuevo a los que significan la iniciación bautismal en el Nuevo Testamento. Solo insisten en ciertos aspectos. Vamos a ver los más importantes para el sacramento de la confirmación. Primero, la imposición de las manos. Significa de manera bastante constante el don del Espíritu. No es un acto mágico, en cierto sentido, el don del Espíritu es fruto del ministerio apostólico y de la oración que espera la promesa de Jesús, que significa que a través de la imposición de las manos, cuando el obispo nos impone las manos, se recibe el Espíritu Santo porque esperamos la promesa de Jesús. ¿Se acuerdan que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el verso 14, dice que los apóstoles junto con la Madre del Señor, la Virgen María, esperaban en oración la venida del Espíritu Santo. Y después fue derramado en tiempos de Pentecostés sobre ellos. Pero la imposición de las manos viene a ser eso, como recibir el don del fruto del Espíritu Santo. Y la imposición de las manos siempre ha estado acompañada en la iglesia durante todos los ritos. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, Tertuliano, en su tratado sobre el bautismo, dice: se nos impone la mano invocando y atrayendo sobre nosotros el Espíritu Santo por la oración que acompaña a este rito sagrado. ¿Qué dice Tertuliano? A través de la imposición de las manos, viene sobre nosotros el Espíritu Santo gracias a la oración que acompaña al momento de la imposición de las manos, que Tertuliano llama este rito sagrado. También San Cipriano de Cartago, en una de sus cartas, nos va a decir: los bautizados en la iglesia son presentados a los jefes de la iglesia a fin de recibir el Espíritu Santo por nuestra oración y la imposición de la mano. Que dice: reciben el Espíritu Santo por medio de la oración y la imposición de las manos. ¿Qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles? Al ver que solo habían recibido el bautismo de San Juan, oraron por ellos y les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Es lo mismo que se ha hecho durante generación de generación. Lo mismo que hicieron los apóstoles de Cristo es lo que se hace en la Iglesia Católica cuando se impone las manos a los confirmandos. Por eso la didascalia de los apóstoles nos va a decir: el Señor, por la imposición de las manos de los obispos durante el bautismo, ha dado testimonio a cada uno de vosotros y ha dejado oír sobre vosotros su santa voz. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. O
sea, es Jesucristo mismo el que nos unge por medio del Santo Obispo. Veamos ahora la unción que nos hace el señor Obispo. Tiene el mismo significado de la imposición de las manos. El Nuevo Testamento no habla de unción con aceite. El Antiguo Testamento sí habla. Nos dice que se ungen reyes y sacerdotes. En 1 de Samuel capítulo 16, 13 y Levíticos capítulo 8 en el verso 12. Veamos algunos testimonios. San Ambrosio en su Tratado de los Sacramentos dice: después de haber sido bañado, te has acercado al obispo. ¿Qué te ha dicho? Dios Padre Todopoderoso, que te hizo nacer del agua y del Espíritu, perdonándote tus pecados, Él mismo te unge en la vida eterna. Considera dónde has sido ungido. Dice, en la vida eterna. No prefieras esta vida a aquella, dirá San Ambrosio. O sea, por medio de la unción que el señor obispo nos ha dado en el sacramento de la confirmación, nos hace partícipes y nos acerca más a la vida eterna. Y dice San Ambrosio, no prefieras esta vida, ya estás ungido para la vida eterna, no prefieras esta vida por sobre aquella. San Ambrosio nos da un buen consejo aquí. Ahora, San Cirilo de Jerusalén, en sus catequesis mistagógicas dice, os habéis convertido en ungidos cuando habéis recibido la marca simbólica del Espíritu Santo. Admitidos a esta unción, sois llamados cristianos y vuestra regeneración justifica este nombre. ¿Qué significa? ¿Qué dice San Cirilo? A través de la unción de haber sido ungidos con el crisma de la salvación, hemos sido marcados al Espíritu Santo, tenemos la marca del Espíritu Santo y por eso ahora somos cristianos y nos regeneraremos a un hombre nuevo, a un servidor de Dios. La señal de la cruz o signación hace referencia a Cristo, a quien Dios ungió con la fuerza del Espíritu y a quien mataron colgándole de un madero. Se requiere la fuerza del Espíritu para asumir la cruz de Jesús. Veamos un primer testimonio. San Cipriano, en su carta 73, en el numeral 9, dice: los bautizados en la iglesia son presentados a los jefes de la iglesia, a fin de ser completados por la señal de la cruz. ¿Y cuál es? Por la señal del Señor, perdón. ¿Y cuál es la señal del Señor? Pues la señal de la cruz. Cristo murió en una cruz. Cristo murió por nosotros. Jesús mismo lo dijo, cuando yo sea elevado, atraeré a muchos. Esa es la señal del cristiano, la señal de la cruz. El Papa León, en su sermón, dice, la señal de la cruz convierte en reyes a todos los que han sido regenerados en Cristo. Que por medio de la señal de la cruz yo me convierto, no solo en rey, sino en profeta, en pastor de Cristo, en pastor de la iglesia, en miembro activo de la iglesia de Cristo. Ya no lo dicen para que sea sacerdote, profeta o rey en el sacramento del bautismo, y en la confirmación se completa esta gracia. Por eso, la liturgia romana del siglo VI acompaña la señal de la cruz sobre la frente, hecha por aquel entonces al mismo tiempo que la unción, con la fórmula señal de Cristo para la vida eterna. Hoy en día muchos obispos siguen haciendo la señal de la cruz cuando le ponen la unción, le hacen la señal de la cruz como diciendo, para que seas con Cristo, para que sigas a Cristo, para que así como Cristo murió por nosotros, tú también te atrevas a dar la vida por tus hermanos, a ser mejor persona y mejor discípulo de Cristo. La confirmación, entonces, tal vez el menos comprendido de los 7 sacramentos, dándonos sin embargo la plenitud del Espíritu Santo, nos hace adultos en la fe y soldados de Cristo para salvar al mundo por medio del Evangelio. Bien preparados, bien vividos, rinde magníficos frutos, como podemos constatar en tantas y tantas iniciativas laicales en el mundo entero. Dejemos actuar al Espíritu Santo en nuestras almas, dispuestos a dar la vida por Cristo si fuera necesario. Con esto hemos llegado al final de la lección número 9, en la cual hemos empezado el sacramento de la confirmación. En la lección número 10 vamos a ver al ministro, al sujeto, la forma de celebración, los padrinos, los requisitos de los padrinos y por qué a veces el sacramento de la confirmación no causa efecto alguno, sino que parece que lo reciben y después se desaparecen y ya nunca más vuelven a aparecerse en la iglesia. Vamos a hablar de todo eso en la lección número 10. Que Dios los bendiga.
Ave María purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.